Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un programa que hemos denominado La Primera Cruzada. ¿Qué piensan ustedes cuando pensamos en Edad Media? Les aseguro que lo mismo que yo. Cuando uno piensa en Edad Media, piensa en caballeros, en doncellas, en castillos y en catedrales. Y esa es una época que está llena de todas esas cosas. ¿Quiénes eran los caballeros? Miren, los caballeros, eso comenzó casi con la caída del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano, les recuerdo que cayó el año 476. Y fíjense ustedes que esas historias que todos ustedes han visto en el cine del Rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, si es que existieron, porque lo más seguro es que no existieron, eso se comenzó a escribir como el año 1100, 1200, se empezaron a escribir las historias del Rey Arturo. Pero el Rey Arturo y el mago Merlín y todas esas cosas que ustedes han visto en películas, eso se desarrolla en los años 500 y tanto, entre el año 500 y el año 600. O sea que para esa época ya posiblemente existían los caballeros. Ahora, ¿por qué existían los caballeros? Entre otras cosas, porque existía aquello que se llamaba el mayorazgo. Entonces los que no eran los hermanos mayores tendrían que salir a buscar aventuras. Pero fíjense que los caballeros eran una orden, si nos recordamos del caballero más famoso de toda la historia de la humanidad, que no es nada más y nada menos que Don Quijote de la Mancha, ¿no? Los caballeros tenían que ser investidos caballeros por otros caballeros, o sea, era una cosa que tenía ciertas reglas y cierto orden. Y en esa misma Edad Media comienza otro ingrediente de nuestra historia, que son las peregrinaciones, incluso antes de la Edad Media. Si recordamos que Constantino, aquel emperador romano que rehizo Bizancio y la refundó como Constantinopla, su madre, que se llamaba Helena, va en peregrinación a Jerusalén. Les estoy hablando del año como 335 después de Cristo. Y esta dama, Helena, va al sitio donde estuvo el Gólgota, donde el Calvario, donde crucificaron a Cristo, y dice que encontró la vera cruz, que encontró un pedazo de madera, un pedazo de la cruz donde crucificaron a Cristo. Y en ese sitio entonces se construye la iglesia, por primera vez la iglesia del Santo Sepulcro, que esa iglesia se ha construido y reconstruido varias veces, y ahí se la mostramos como está en la actualidad. Lo que les digo con esto es que comienza un periodo de peregrinación, o sea, los cristianos van en peregrinación a Jerusalén. Pero en esa época, Jerusalén está en poder de ese imperio de Oriente, en el imperio de Constantinopla, en el imperio bizantino. Pero por los años 600 llega este personaje que es un líder a la vez religioso y social, que es Mahoma, y bueno, pues esa gente, los árabes, tienen una gran transformación y comienzan una grandísima expansión. Y los árabes toman Jerusalén el año 638, pero las peregrinaciones siguen. Les cuento que las peregrinaciones principalmente, por muchos años, iban a través de Egipto, o sea, llegaban a Alejandría, de Alejandría se iban por tierra, y claro, otras iban por tierra por lo que es hoy Turquía, que es lo que se llama la península de Anatolia. Y había una gran fe, y la gente iba en peregrinación, y eran unos movimientos enormes que generaban muchas cosas económicas y todo eso. Pero si seguimos hablando de esta Edad Media, llegamos por el año 1000, los turcos controlan esos lugares santos y ya las peregrinaciones se hacen más difíciles, ya no se puede ir a través de Alejandría, ya los territorios de la península de Anatolia están en poder de los turcos y se hace más difícil, se hace peligroso, incluso los turcos maltratan a los peregrinos y una serie de cosas. Y además, fíjense en estos dos mapas que les voy a mostrar, que es del Imperio Bizantino. Uno del año 1025, y fíjense que el Imperio Bizantino del año 1025 domina casi toda la península de Anatolia. Y si lo vemos unos añitos después, del año de 1095, ya el Imperio Bizantino no domina nada de la península de Anatolia. O sea, los turcos están en las propias puertas de Constantinopla. Entonces llega el emperador de Constantinopla, que se llamaba Alejo Comneno, y pide ayuda a Occidente para defenderse de los turcos y para, bueno, recuperar los lugares santos. Pero vamos a ver, ¿por qué esa ayuda tiene éxito en este momento? En Occidente había una crisis gigantesca de la religión y del papado en particular. Vamos a decir que cuando empieza estos años 1000, la potencia dominante, la potencia más grande de Europa, es lo que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Vean el mapa que les estamos mostrando del Sacro Imperio Romano Germánico del año de 1032 y vean que es casi todo lo que es Alemania, la mitad de Italia, Austria, Suiza, una serie de países, pero en particular lo que nos interesa es la mitad de Italia, y en esa mitad de Italia está Roma, y en Roma están los papas. Entonces hay una crisis del papado, que eligen varios papas, porque los papas los elegían
o los nobles italianos o los reyes, no los elegía en ese momento la iglesia, no existía ese derecho canónico que existe hoy en día, de que se reúne la curia cardenalicia y votan y sale el humo blanco cuando eligen al papa, y si no logran acuerdo no sale humo blanco sino un humo oscuro. No existía nada de eso, sino entonces los papas eran impuestos de alguna manera. Y llega un emperador al Sacro Imperio Romano Germánico, que es Enrique III, y nombra a un papa que se llamó Clemente II. Cuando nombran a Clemente II empieza a poner orden en la elección de los papas y empieza a generar ese derecho canónico. Después viene otro papa que se llama Nicolás II también, que le da mucho mayor forma a eso, que ya dice que los papas los tienen que elegir los propios cardenales, los propios obispos, que los reyes no pueden nombrar obispos, o sea, porque el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico estaba acostumbrado que él nombraba obispos a sus seguidores, a sus fieles, y les asignaba tierras y dominios terrenales y una serie de cosas. Entonces este papa, ya Nicolás II, empieza a poner orden en eso, que no, que los papas, los obispos, eso son cosas de iglesia. Pues ustedes recuerdan el evangelio aquello de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ese momento eso no estaba tan claro. En ese momento, vamos a decir, el César, por decirlo así, el emperador, quería lo de él, lo terrenal y lo espiritual. En ese momento más bien la parte espiritual, la parte del dominio del Papa estaba apocada. Pero aquí comienza como a revitalizarse con este Nicolás II. Entonces llegamos a un hito, amigos míos, que esa es una historia que vale la pena contarla, que es lo que se llamó la querella de las investiduras. Se elige como Papa a Gregorio VII. Este Gregorio VII insiste en sus cosas de las investiduras, de que él nombra a sus obispos, de que él nombra a sus cardenales, y llega el sucesor de este Enrique III, que es Enrique IV. Y Enrique IV, nada, quiere seguir nombrando a sus obispos y a sus cosas. Entonces el Papa le dice que no, o sea, que los obispos los nombra él. Entonces este emperador nombra al obispo de Milán. Agarra y él dice, no, el obispo de Milán es fulano de tal. Y nombra un obispo. Y el Papa dice que no. Y agarra y lo excomulga. En ese momento, el emperador no estaba bien atornillado en el trono. O sea, eso era recuérdense que estamos en la Edad Media, el feudalismo, que había caballeros con sus castillos y sus cosas, que aunque estaban bajo la autoridad de un rey, pero cada uno tenía su reino y su ejército y sus soldados. Entonces, cuando el Papa lo excomulga, se le empiezan a alborotar todos estos caballeros feudales. Miren, amigos míos, y el rey, el emperador de ese imperio, el imperio más poderoso de la cristiandad de Occidente, se tambalea. Se tambalea tanto, estamos en el año de 1076 después de Cristo, se tambalea tanto que el emperador tiene que ir a pedir perdón en penitencia al Papa. El Papa, que no sabe si el hombre viene a meterlo preso o algo, se va a un castillo que quedaba en Canosa. Y de ahí quedó una frase, ya les voy a explicar el origen, que se llama ir a Canosa. Pero vamos a una pausa y ya les voy a contar qué significa ir a Canosa. Amigos, seguimos en este tema de las cruzadas y estamos en los previos a las cruzadas, que es cuando el papado adquiere la autoridad necesaria y suficiente para poder convocar las cruzadas. Estamos en el año 1076, fíjense que las cruzadas se convocaron en 1095, estamos a 19 años antes. Y ocurre esto que se llama la querella de las investiduras, que los papas deciden poner orden que las cosas de la iglesia son de la iglesia y las cosas terrenales son las terrenales. O sea, es decir, que el emperador no podía ponerse a elegir obispos y esas cosas, y el emperador elige a este obispo de Milán y el papa lo excomulga y, como diría mi papá, se le alborota el cotarro al emperador, se le empiezan a alzar los señores feudales y este señor decide ir a pedirle perdón al papa. Él como rey no podía ir a imponerle porque al papa que lo perdonara o que le retirara la excomunión, pero sí podía ir como penitente, como cristiano arrepentido, y el papa no podía negarle el perdón si él iba y mostraba arrepentimiento. Entonces este hombre, el más poderoso de Europa, va a Canosa, el papa se refugia pensando que aquel hombre lo podía agredir, lo podía llegar con un ejército, y se refugia en un castillo, en una cosa en Canosa. Ahí le mostramos en el mapa dónde queda y algunas imágenes famosas del hecho. Y va en enero del año 1077. Amigos míos, eso fue uno de los inviernos más fríos de Europa por esa época. Aquel frío, y el Papa se negó a recibirlo 3 o 4 días, ya que el hombre pues con una capa afuera del palacio pasando el frío parejo, hasta que el Papa lo recibe y lo perdona y le retira la excomunión. Entonces
el Enrique IV se regresa a sus dominios en Alemania y empieza a poner orden en esos señores feudales que se le alzaron, los castiga, se vuelve a atornillar en el poder, y el año 1084, o sea, en menos de 10 años de esto, ya el tipo dice, ya estoy suficientemente fuerte como para rasparme al Papa, y vuelve a enfrentarse con el Papa. Él con sus ejércitos ataca Roma, el Papa tiene que huir, él nombra lo que se llama un antipapa, hace que sus obispos destituyan al Papa, una cosa que no tuvo ninguna repercusión como no sea en sus dominios, y destituyen teóricamente al Papa para él, ¿no? O sea, y él nombra un Papa que es el que se llama Clemente III, que también le dicen que fue un antipapa, porque nadie lo reconoció. Y el Papa verdadero, Gregorio VII, huye y es protegido por los normandos. Una cosa importante que me pasó a decirles cuando les mostré, vuelvo a mostrarles el mapa del Sacro Imperio Romano Germánico, fíjense que el sur de Italia no pertenecía a este imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, porque era lo que se llamaba el reino de las dos Sicilias, que estaba en manos de los vikingos, de los normandos que venían de allá de Dinamarca. Entonces el Papa lo protegen estos normandos, estos vikingos, y muere al poco tiempo y se acaba la crisis porque vienen dos nuevos papas. Y entre esos nuevos papas que vienen, llegamos a que llega ese famoso Papa Urbano II. Cuando llega Urbano II, ya la iglesia tiene un gran prestigio, ya se había enfrentado con éxito a ese emperador, y el Papa tiene, como decir, audiencia, tiene una cosa que la cristiandad lo reconoce como el líder. Y es en ese momento cuando el emperador Alejo Comneno va y le pide ayuda a Occidente. Entonces el Papa, en un concilio en Clermont-Ferrand, allá en Francia, convoca la primera cruzada. O sea, el Papa reúne a la gente, la arenga, a los obispos, a los nobles, a los caballeros, les habla de lo que están sufriendo pues los peregrinos que van allá a Tierra Santa, y los arenga. Les voy a leer parte de lo que les dice el Papa. Dice: turcos, persas, árabes y agarenos han invadido Antioquía, Nicea e incluso Jerusalén, que guarda el sepulcro de Cristo. Dueños absolutos de Palestina y Siria han destruido las basílicas e inmolado a los cristianos como si fueran animales. Las iglesias donde antes se les celebraba el divino sacrificio han sido convertidas por los paganos en establos para sus bestias. ¿A quién corresponde vengar estas injurias y recobrar estas tierras sino a vosotros? Tomad el camino del santo sepulcro, arrancad de aquellos lugares al poder de esa raza maldita y ponedlos bajo vuestro dominio. Bueno, con aquel discurso se alborotan, ahí se para el primer caballero y se pone una cruz y dice: yo voy. Pero hay un personaje que, miren, es la cosa más pintoresca que hay. Había un monje que por lo demás era un excelente orador que se llamaba Pedro el Ermitaño, y él empieza a predicar aquello. O sea, el grito era en latín Deus vult, que significa Dios lo quiere. Entonces, bajo el grito de Dios lo quiere, empiezan a convocar a la primera cruzada. Entonces, estamos hablando de que este concilio fue en noviembre del año 1095, y el Papa dice, no, para la próxima primavera, cuando pase el invierno, no, tienen que estar organizados para arrancar para allá. Y comienzan a organizarse los caballeros, vamos a decir los nobles, los que sabían, los que conocían el arte de la guerra, los que sabían pelear. Pero este Pedro Ermitaño alborota al pueblo llano, y así como él, otros monjes. Fíjense, hay otro que tiene un nombre que les voy a decir. El hombre se llamaba Gualberto, en francés se llamaba Gualberto Sanavois, o sea, sin nada. O sea, que si lo tradujéramos de alguna manera al español sería Gualberto el Indigente. Entonces, Pedro Ermitaño por un lado, Gualberto el Indigente por otro, entusiasmando a la gente pobre, a la gente humilde, y se organiza la primera cruzada de esta manera. La primera cruzada se divide en dos partes: la cruzada de los pobres, la cruzada del pueblo, que estaba liderada por este Pedro Ermitaño y por este Gualberto el Indigente, que ellos no quisieron esperar a los nobles, no quisieron esperar al ejército. Salió aquel pueblo llano, aunque Pedro Ermitaño, valga la pena decir, que trató de contenerlos, trató de que esperaran a los verdaderos soldados antes de partir, pero el pueblo estaba demasiado emocionado. Vamos a decir que las cruzadas, dentro de las cosas bárbaras que pudo haber tenido, era un movimiento genuino de fe de la gente quería ir al Santo Sepulcro, quería imbuirse de aquella fe, quería estar en los lugares sagrados. Por supuesto, con otras ideas equivocadas, ya que en el camino cometen todo tipo de desmanes. Pero yo les aseguro que si en esta época que tenemos internet y que tenemos cosas, yo le preguntamos por ahí, no les digo a ustedes que son una gente bien culta, sino
preguntamos por ahí, mira, ¿cómo voy a Jerusalén? Bueno, mucha gente se enreda. Es más, yo le digo, póngame el dedito ahí donde está Jerusalén. Le aseguro que mucha gente no lo pone. En esa época, en esa Europa del año 1096, aquellos campesinos no tenían la menor idea de dónde quedaba Jerusalén. Incluso cuando arrancan, cuando llegaban a una ciudad, preguntaban si esa era Jerusalén. No, no era. Entonces entraban, saqueaban y asesinaban judíos, porque entonces tenían aquella cosa que estaban imbuidos de que los judíos mataron a Cristo y qué sé yo qué, y entonces arrasaron. En Praga particularmente es famosa la matanza de judíos, ahí les mostramos algunas imágenes. Pero vamos a una pausa y vamos a ver cómo termina esta primera cruzada, que culminó bien, vamos a decir entre comillas bien, porque se tomó Jerusalén, aunque fue una cosa absolutamente bárbara. Una pausa y seguimos hablando de esta primera cruzada. Amigos, seguimos hablando de esta primera cruzada y estábamos hablando de ese personaje que tenía pico de plata, como decimos ahora, y que hablaba muy bien, que era Pedro el Ermitaño. Despertaba una fe tan grande Pedro el Ermitaño que la gente, él andaba en un burrito, y le mostramos también una imagen, que la gente le arrancaba los pelitos a los burritos porque lo consideraban una cosa de santidad. Entonces era como un honor tener un pelo del burrito de Pedro el Ermitaño. Y le estaba contando de los desastres que hacen aquella gente ignorante que va como una horda atravesando Europa, saqueando, y a donde llegaban preguntaban, ¿esto es Jerusalén? No, es más allá. Imagínense ustedes cuando llega esa horda a Constantinopla, el emperador que había pedido ayuda para defenderse de los turcos y ve aquella horda de gente desorganizada, se horroriza, o sea, y los pasa rapidito, los pasa para el otro lado del estrecho del Bósforo, que era la parte que dominaban los turcos. Ahí esta pobre gente se enfrenta a los turcos y miren, es masacrada, que la mayoría mueren, los que no mueren se tienen, todo lo contrario, iban a Tierra Santa, se tienen que convertir al islamismo para sobrevivir, si no los mataban, y unos pocos se salvan y regresan a Constantinopla, entre ellos Pedro el Ermitaño. Pero ese año 96 después llegan los cruzados, los verdaderos soldados, los que sí conocían el arte de la guerra, y también llegan a Constantinopla un ejército gigantesco. Estamos hablando que llegan entre 60 y 100 mil hombres, que también es un paquete para el emperador cuando llega ese gentío. Y además los tipos eran muy maleducados con relación a la gente de Constantinopla. Dicen que incluso llegaron algunos cuando los recibe el emperador, y llegó uno y se sentó en la silla del emperador que estaba vacío. Vamos a decir que es como una falta de respeto, ¿no? Que usted le inviten al despacho presidencial, está en el despacho del presidente de la República, y de repente usted va y se sienta en la silla del presidente. Eso no nos pasaría por la cabeza. Pero estos cruzados hicieron ese tipo de cosas. Pero entonces el emperador los recibe, les da ayuda para que pasen el Bósforo y los hace jurar fidelidad. Entonces estos personajes les juran fidelidad y atraviesan el Bósforo, y ahí comienzan las luchas de los cruzados contra los turcos. Primero toman a Nicea, vean a Nicea en el mapa, que hay cerquita de Constantinopla, pero quieren dejar eso tomado para cubrirse la retaguardia. Después siguen avanzando y llegan a Antioquía. Antioquía es un hito terrible. Antioquía es una ciudad amurallada, bien defendida, y los cruzados le ponen sitio, pero como las murallas eran muy grandes y los ejércitos cruzados no eran tan numerosos, no la sitian bien, y ellos logran recibir bastimentos. O sea, no es así que la pueden rendir por hambre, porque siguen recibiendo alimentos por algunas de las puertas que los cristianos no podían custodiar. Y es una de las primeras guerras bacteriológicas. Los cristianos con las catapultas le zumbaban cabezas de muertos para generar las enfermedades. En esa época no se conocía bien todas aquellas cosas de las teorías de los gérmenes, era algo macabro, pero le zumbaban cabezas de muertos con las catapultas. Y llega un momento que los cristianos toman Antioquía. O sea, les abren una puerta, logran pactar con alguien, comprar a alguien, le abren una puerta y toman Antioquía. Pero enseguida llega un ejército turco y los sitia a ellos a su vez. Y están esos cristianos ahora adentro con los turcos afuera pasando trabajo. Entonces ocurre una cosa, miren, que yo no sé, entre dramática y divertida. Un personaje que se llama Pedro Bartolomé dice que ahí está escondida la lanza de Longinos. Ustedes recuerdan en el Evangelio que Jesús, cuando está en la cruz, lo atraviesa con una lanza. Esa lanza, después un evangelio apócrifo, un evangelio que no es de estos 4 evangelios que nosotros conocemos canónicos, dicen que el romano que tenía esa lanza se llamaba Longinos, y en ese mismo testamento evangelio apócrifo es que dice que el buen ladrón se llamaba Dimas. Entonces a este señor Pedro Bartolomé dice que en su sueño se le apareció San Andrés
y le dijo que ahí estaba la lanza de Longino. Y empieza a excavar y saca un pedazo de palo y dice que esa es la lanza de Longino. Los jefes principales no se lo creyeron mucho, pero la mayoría del ejército sí. Y aquellos personajes que estaban sitiados por los turcos, amigos míos, de repente se arman de valor, se revuelven y salen y atacan a los turcos afuera y los derrotan. Y se salvan así de ese asedio de Antioquía. Entonces siguen avanzando a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, este mismo personaje, Pedro Bartolomé, dicen que le pusieron varias pruebas, porque la gente, los jefes no le creían mucho que aquella era la lanza verdadera de Longino. Pero una de las versiones más divertidas que hay es que una de las pruebas que le dieron es que él en Jerusalén, él dice que hay que atacar. Y los otros le dicen, no, todavía no, vamos a sitiarla. Entonces le piden una prueba. Entonces él dice que él va a caminar sobre el fuego. Entonces agarra su lanza, prenden una candela y el hombre atraviesa la candela. Pero no vayan a creer, a los pocos días se murió, pues el tipo quedó allí medio achicharrado y a los 20 días, menos de 2 o 3 semanas, el hombre se murió. Pero ellos le ponen sitio a Jerusalén. Y después viene otro episodio también medio jalado por los cabellos, que se les ocurre que así como Jericó cayó con las trompetas y no sé qué, ellos con ayunos y con procesiones van a hacer que caigan las murallas de Jerusalén. Y en eso suspenden la parte hostil de la lucha y hacen unas procesiones que los sitiados dicen, esta gente se volvió loca, unas procesiones alrededor y no los atacan, a lo mejor lo hubieran atacado en ese momento y destruyen el ejército cristiano, pero no los atacaron. Pero en definitiva se asalta la ciudad, se construyen torres, se construyen fortalezas. Los árabes, los musulmanes habían desalojado a los cristianos que vivían en la ciudad antes de que llegaran los otros para evitar tener ese problema. Y por fin entran los cruzados en Jerusalén. Amigos, eso fue horroroso. Cuando entraron en Jerusalén, los judíos se refugiaron en las sinagogas y los quemaron. Los otros, los musulmanes, huyeron para la parte del templo y no sé qué, y los asesinaron a todos ahí apretaditos. En una explanada mataron a decenas de miles de personas, que en esa zona donde ocurrieron los crímenes, la sangre, dice que le llegaba a la gente por los tobillos, el sangrero que había ahí. Y era una cosa espantosa ver a los cruzados con aquellos caballos salpicados de sangre, cortando cabezas y cosas, ¿no? Y así se termina la primera cruzada con esta caída de Jerusalén. Pero después viene que comienzan las peregrinaciones y surge la necesidad de proteger a los peregrinos y se fundan esas órdenes que son los templarios. Muchísimas gracias, muy buenas noches y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando. Educando a nuestros padres. Amigos, en este episodio de las cruzadas están los dos ingredientes. Está un ingrediente cruel, pues un ingrediente de las matanzas de judíos, de los crímenes que se cometieron en Jerusalén, pero hay un ingrediente noble y altruista. Hay un ingrediente de la gente que tenía una gran fe, que no le importaba pasar hambre, no le importaba pasar sacrificios con tal de lograr su objetivo y sus ideales. Y esa es la parte que vamos a exaltar en este Educando a nuestros padres, que uno tiene que estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios para alcanzar sus ideales. Eso sí, no vayan a cometer ningún abuso, pero estén dispuestos a sacrificios para lograr los fines más nobles y elevados. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pedro.